Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos hoy domingo para compartir la palabra de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Al mismo tiempo, son momentos, como he sido muchas veces, ah, que son de gran oportunidad. Realmente lo difícil es para las personas que no conocen a Cristo, pero las personas como tú, como yo, que conocemos al Señor, son tiempos que nos hablan, nos acercan sencillamente a, al destino final, a nuestra meta final, que es el cielo, y sabemos que cuanto más oscuro se ponga las cosas, pues es porque estamos más cerca de ver un gran amanecer. Y es lo que hemos querido compartir este día de hoy, basado en el Habacuc 3:2, donde nos dice la palabra de Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es el título que hemos dado a este mensaje de hoy, para que nosotros podamos juntos uh, buscar esa presencia de Dios y llamar la atención a nuestro Dios, al mismo tiempo a nuestra iglesia como tal, de que estamos en tiempos gloriosos, tiempos como nunca antes, tiempos que realmente van a traer gran avivamiento a las almas que estamos ahorita dedicados a buscar más del Señor, al mismo tiempo su iglesia en general. Y es el clamor que debe haber en toda persona cristiana en estos tiempos de ahorita que estamos viendo, es de pedirle al Señor que avive su obra, la obra de sus manos, la cual Él ha comprado con su sangre preciosa, esa obra tan maravillosa que Dios está haciendo en medio de estos tiempos tenebrosos y difíciles para muchas personas que están viviendo ahorita en la pandemia. Así que el título del mensaje este día es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Como decimos, tomamos en Habacuc 3:2, donde dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí está el clamor: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos. Padre, te bendecimos, te agradecemos porque estamos viviendo estos tiempos tan especiales, y te rogamos, Padre, que seas tú haciendo fluir tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos a través del mundo, para que tu obra sea avivada, la luz sea vista a través de las naciones, muchas almas puedan ser tocadas, alcanzadas, y tú expandas tu obra a través de este mundo. Avívanos, Padre Santo, de tal manera que sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que cada persona que escuche este mensaje, tú puedas poner esto en su corazón, y que ellos puedan también buscar estar cerca de ti, avivados, encendidos por ti, para hacer tu voluntad visible en medio de esos tiempos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, basado en este gran pasaje de Habacuc, estamos nosotros conectándolo con lo que recientemente hemos celebrado, que acabamos de celebrar, la resurrección de Cristo. Esta gran evidencia del poder cristiano, del mensaje de Dios, de haber levantado a Jesús de entre los muertos, y la iglesia, el mensaje que tiene, que proclama y que tenemos que seguir proclamando, es que Jesús está vivo. Jesús vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Ese es el gran mensaje de la resurrección, y que le da a su pueblo, y que no debemos dejar pasar por alto y celebrarlo nomás en la Semana Santa y dejar a un lado luego volver a nuestras viejas costumbres, sino que tengamos que seguir viviendo con esa gran alegría en nuestros corazones de ser avivados, de que Jesús está vivo, por tanto nosotros como iglesia también está vivo. Por eso pregunto, ¿y su iglesia cómo está? Muchas veces después de pasar un momento grande de la resurrección y de haber experimentado la victoria de la resurrección, la iglesia comienza a bajar la intensidad. Pero no debe ser así. En las iglesias, cuando estábamos reunidos anteriormente, no hace mucho, ¿verdad?, antes de la pandemia, pues que solíamos decir en aquel lugar que nos encontrábamos. Y preguntábamos entonces: ¿y a su nombre? Y todo el mundo: gloria. Y decimos: ¿y su iglesia? Y todo el mundo: en victoria. Pero, ¿qué vemos ahorita? La iglesia retirada de sus hogares. No hay congregaciones. No hay ese fuego que Dios estaba desarrollando en medio, antes de la pandemia. Pero en estos tiempos no debemos de caer
En estos tiempos no debemos dejar a un lado la obra del Señor. Debemos seguir clamando, debemos seguir manteniendo esa intención de avívanos, Señor, ese deseo de ver a Jesús vivo, porque Él sigue vivo. Jesús no está muerto, Dios no está muerto y Dios está vivo. Por tanto, tú y yo debemos buscar la manera de seguir en esa misma línea de victoria, en esa misma línea de una iglesia en victoria y dándole la gloria al nombre de Jesús. Por tanto, mi clamor hoy es el mismo y quiero que todo el mundo pueda seguir en esa misma sintonía, decir, Señor, avívanos, Señor. No apagues el fuego en nuestras vidas. Síguenos avivando, oh Dios. Por eso me gusta tanto ese himno que tenemos nosotros en la iglesia cristiana, que se llama así, avívanos, Señor. Y una parte de la porción de este himno dice, avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios, donde en todo nuestro ser. Lo que queremos es esto, que realmente nosotros podamos sentir ese avivamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Viviendo en el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Dios nos dejó al partir junto a su Padre y que nos mandó Jesús a estar en nuestras vidas. Por tanto, ese Espíritu Santo de Dios que vive en ti, que vive en nosotros, como vimos la semana pasada, tú y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos da vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el mismo Espíritu Santo que nos mantiene vivos. Realmente es lo que nos hace movernos realmente dentro de la voluntad de Dios. Y eso por eso que clamamos y pedimos, avívanos, Señor. ¿Cómo logramos esto? Vamos a lograr este momento de avivamiento personal, por así decirlo, comenzando por cada uno de nosotros en nuestros hogares, ahorita que estamos reclinados, ahorita que estamos recogidos, que estamos en cuarentena, ahorita que estamos cada persona aislada un poquito, por así decirlo, pero conectados por la bendición de tener la posibilidad de poder comunicarnos por estas vías, estas plataformas que ya Dios sabía que vendría este tipo de tiempo y preparó antemano el desarrollo de las computadoras y los celulares y todo para que hoy, aunque el mundo quisiera retraernos y escondernos en los hogares, pudiéramos aún seguir en contacto unos con los otros y poder seguir llevando y proclamando el gran glorioso mensaje de Cristo Jesús a través de todos los mecanismos y de todo lo que Él ya estableció de antemano para que nosotros hoy pudiéramos usarlo para beneficio de su reino. Así que debemos tomar en serio las promesas de Dios y el carácter divino de Dios. Dios es fiel, y como Él es fiel, Él cumplirá siempre su palabra. Su palabra no pasará, dice la palabra de Dios, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que debemos estar confiados en sus promesas y en su carácter. Unas grandes promesas que vemos ahí en 2 Crónicas 7:14, cuando Salomón fue y estuvo dedicando el templo que hizo para Dios. Y unas grandes cosas que él le dejó ver al pueblo de Israel son muy prácticas para ti y para mí todavía en los tiempos de hoy, donde dice la condición que Dios puso para él entonces llevar a cabo su palabra, llevar a cabo su promesa. Está muy clara y que debemos tener siempre presente nosotros y ha usado muchas veces en tiempos de reuniones de oración y todas las cosas, pero es importante que en tiempos como hoy es crucial que tú y yo mantengamos viva esa promesa de Dios en nuestras vidas. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice la condición establecida: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bella promesa de parte de Dios, que Él escucha desde los cielos! Que Él perdona nuestros pecados, que Él sana nuestra tierra. ¿No estamos en esa necesidad hoy en día? Una gran pandemia alrededor de todo el mundo, necesitados de sanidad, pero al mismo tiempo necesitados de ser perdonados los pecados de aquellas personas que no han sido todavía convertidos al Señor, y aún de su pueblo que está también envuelto en montones de pecados. Por tanto, necesitamos todos al mismo tiempo ser sanados y ser perdonados
¿Cómo se logra esto? Ya nos dio las condiciones establecidas. Si nosotros como pueblo de Dios, porque es clara la palabra de Dios, si pensamos como mucha gente piensa que esto lo que está pasando es un juicio de parte de Dios, bien pudiera ser, no estamos en contra de eso. Dios envía todo porque Él usa todo lo que Él quiera para traer y atraer a los que Él quiere a su pueblo, para atraer ese tipo de limpieza espiritual. Si es un fuego que el Señor está mandando, es para limpiar, para purificar a los suyos, no para destruirlos, pero también sale muchas veces para destrucción de los impíos, los que hacen iniquidad. Ahora, ¿cómo tú y yo logramos buscar la manera de estar bien con Dios de esa forma? ¿Cómo podemos resolver que sabiendo que Dios dice que el juicio comenzará por los de su casa y luego por el mundo? Si creemos que es un momento de juicio, bien tenemos que pensar que el juicio comienza por nosotros. Por tanto, dice que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, la iglesia, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los que Dios ha salvado, somos los primeros que tenemos que estar a cuentas con Dios. Entonces eso nos pide que nos humillemos, que nos postremos delante del Dios Todopoderoso, que dejemos a un lado todo aquello que interrumpe el libre flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que dependamos ya no de las cosas humanas, ya no de las cosas que tenemos físicamente hablando, sino que dependamos única y exclusivamente del poder, la bendición, la provisión, el cuidado, el sustento, la dirección de parte de Dios. Eso es humillación, es que ya no dependa más, como dice la palabra de Dios en Proverbios, que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿Qué tan sencilla es la vida cristiana? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos dice Jesús, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Qué tan fácil es? Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid verdadera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos conectados a su vid. Y nuestro Dios, que es el labrador, es quien viene y limpia y corta y quita y hace para que tú y yo podamos dar el fruto, que es lo que nos corresponde hacer, permanecer en Él y dar fruto. Que nos corresponde a ti y a mí, sencillamente permanecer en su palabra y seremos entonces sus discípulos. Y ahí conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca el nombre de Cristo? Nadie puede llamar al Señor, a Dios, a Cristo, si no está el Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, su pueblo, los que sí tenemos, somos ya poseedores del Espíritu Santo, que hemos sido ya redimidos, somos los únicos capaces de poder llamar a Cristo, invocar el nombre de Dios y Él va a escuchar. Dios no escucha la oración del pecador, a menos que sea de arrepentimiento, a menos que sea de que viene buscando encontrarse con Dios. Pero sí escucha la oración de los justos. Su oído está ahí, listo, no se ha engrosado. Él sigue escuchando, ¿quién? El clamor de los suyos, de los rectos, de los justos, de los que buscan a Dios de todo corazón. Y oraren. Si te humillas, si invocas el nombre de Dios, si clamas a Dios, vas en oración, poniendo todas las cosas delante de Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. Entonces dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Entonces la oración es algo que Dios nos ha dejado como un mecanismo muy interesante, no para obligar a Dios a hacer nuestro capricho, nuestros deseos, nos dé lo que estamos pidiendo, sino que para que nosotros podamos ponernos en línea con Él y nos alineemos con Él de forma divina, nos alineemos con Él de forma correcta, de tal manera que podamos nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Como bien se dice, si yo entro delante de la presencia de Dios con mis ideas, salgo de su presencia con las ideas de Dios. Eso es lo bello de la oración, que yo vengo con una serie de ideas, de pensamientos, de deseos, de cosas que vengo y le planteo a Dios, pero salgo de su presencia con las ideas correctas, las que Él quiere, las que son adecuadas, las que son para su gloria, las que son de beneficio para mi vida. Entonces, hay que buscar en humildad el reconocimiento de quién es Dios, de exaltación de su nombre.
invocar su nombre, orar, dejar las cargas al pie de la cruz, dejar todo en la presencia de Dios, descansar delante de Él, dejar las consecuencias en las manos de Dios. Y lo hacemos buscando su rostro. Tenemos que meternos con Dios de madrugada, buscar el rostro de Dios. Salmo 27 bien decía, tu rostro buscaré. Eso es lo que quiere. Yo nomás quiero ir a tu casa, estar en tu casa, en la presencia de tu templo, morar, buscar ahí donde tú nos escondes, donde tú nos guardas. Y es curioso. Yo miraba ese Salmo 27 hoy, por ejemplo, y decía, David decía, bueno, yo quiero estar en tu templo, ahí quiero estar, quiero adorarte. Y estamos nosotros en nuestras casas, es cierto, pero este también puede ser nuestro templo. Donde tú te reúnes, donde estás 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Por tanto, cada familia tiene por lo menos la esposa y el esposo, ahí hay 2. Si tienen hijos, pues tienen esposa y los hijos. Y tienen entonces más de 2, 3 personas. Así que ahí está Dios en medio nuestro. Por tanto, donde quiera que estemos es nuestro templo, la presencia de Dios se hace manifiesta. Y ahí podemos buscar el rostro de Dios. Podemos juntos buscar su dirección. Podemos juntos buscar su sabiduría. Podemos juntos buscar su presencia y gozarnos en alabanzas, en adoración, en oración, en lectura de la palabra, en comunión de los unos con los otros, en la presencia de Dios. Y muy importante es que si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Es tiempo de que la iglesia busque el rostro de Dios. Es tiempo de que la iglesia clame más a Dios por un avivamiento personal de la iglesia, de toda la nación, de todo el mundo. Es tiempo de clamar a Dios. Pero tenemos que hacerlo no con nuestros bagajes, no con nuestras cargas de pecados y de cosas que interrumpen el libre flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, es tiempo, como dice la palabra de Dios en hebreo, de despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2 grandes cosas hay que hacer: despojarse de todo lo que nos interrumpe la carrera y poner la mirada en Cristo, el autor, la A a la Z, del alfa y la omega, el autor y el consumador de nuestra fe. Si corremos con paciencia, despojándonos de todo lo que impide esta carrera y con la mirada puesta en el Salvador, te aseguro, mi amigo, que vamos a llegar correctamente al lugar que tenemos que llegar, a la meta. Y ese es Cristo Jesús. Al mismo tiempo podremos disfrutar el viaje porque vamos desconectados, vamos despojados, vamos ligeritos, vamos disfrutando cada paso, cada minuto de este gran viaje de peregrinación que tenemos en esta tierra. La mirada puesta en la esperanza gloriosa que nos aguarda, que es esperanza que es inmaculada, inmarcesible, incorruptible, que está guardada para nosotros, reservada para nosotros en el cielo, para el día de nuestra llegada. Entonces Dios va a hacer su obra, va a hacer su parte. Dios va a escuchar, nos ha prometido. Yo escucho de los cielos, yo perdono tus pecados, yo sano tu tierra, tu vida, todo lo que está pasando en este mundo ahorita está en las manos de Dios. Si Él va a querer mediar sanidad, va a ser cuando haya un arrepentimiento genuino, cuando las personas se humillen, cuando busquen y clamen en nombre de Dios, cuando nos arrepintamos, cuando nos quitemos todo aquello que impide el libre flujo del Espíritu Santo, cuando busquemos con claridad el rostro de Dios. Entonces Dios va a escuchar desde los cielos, va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Qué gran ejemplo nos dejó la palabra del Señor allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jonás. Una ciudad grande, llena de personas, animales, llena de todo, iniquidad que había, multiplicado los pecados, la injusticia, el maltrato, cuántas cosas malas habían ocurrido en aquel lugar, en aquel país, por así decirlo, porque aquella gran ciudad de Nínive. Y Dios decidió en su misericordia, primeramente, mostrar el juicio que quería enviar sobre aquel lugar. Y toma al profeta Jonás, usted sabe la historia, cómo él huyó, cómo se escondió, cómo volvió. Finalmente, la idea es que aquí quería Dios enviar juicio sobre la tierra, sobre aquel lugar llamado Nínive. Sí, la condición, si no se arrepentían. Y luego ese fue el mensaje correcto que Jonás ya finalmente, después de toda su trayectoria de huida y su gran momento dentro del vientre del gran pez y todas las cosas, cuando él reconoce que es su segundo llamado, cuando él ya entra de lleno a llevar el mensaje, a cumplir realmente la misión por la cual Dios lo encomendó. Y viene aquí en el capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad. Caminó un día y predicaba diciendo, y qué mensaje de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El número 40, siempre sabe, habrá muchas cosas que hablar sobre los 40 en la Biblia, ¿verdad? 40 días de Moisés en el desierto, 40 días de Jesús en el ayuno, 40 días que Jesús estuvo con las personas, muchas cosas. Ahora, tiene algo significativo el 40. Así que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Cuarentena. ¿Okay? En 40 días Nínive será destruida. Era el mensaje de Jonás, muy sencillo, muy claro, muy específico. De aquí a 40 días el juicio de Dios va a ser visto sobre esta ciudad. Y él no estaba contrario, estaba haciendo lo que Dios le había mandado a decir. Pero ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Y es lo que yo quiero que realmente sucediera en este mundo. Viendo que estamos bajo la misma condenación de Dios, por así decirlo, estamos bajo el mismo juicio de parte de Dios. Y Dios está mandando este juicio, esta pandemia, para traer sanidad a su iglesia, para limpieza de su iglesia, purificación de su iglesia, al mismo tiempo para traer arrepentimiento y gloria en las personas que no conocen de Cristo. Qué bien sería el resultado si pudiéramos hacer las cosas como hizo el pueblo de Nínive. Ahora, los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Se dan cuenta? Mucha gente hoy en día ve la misma condenación como aquellos dos hombres clavados a la orilla, al lado de Cristo en la cruz. Uno de ellos le injuriaba y le decía, si eres el Cristo, bájate de la cruz y salva también a nosotros. Y otro decía, mira, tú y yo estamos aquí sufriendo por nuestra propia maldición. Estamos aquí sencillamente por nuestros propios problemas que hemos estado haciendo. Por tanto, nosotros estamos aquí sufriendo por nuestra propia condenación. Pero ¿por qué entonces uno creyó y el otro no? Es decir, habrá gente que sí va a recibir al Señor, otros no van a hacerlo. Y entonces, pero este pueblo hizo lo correcto, creyeron a Dios. Estaban en su propia condenación, pero creyeron a Dios, cambiaron su mentalidad, se volvieron a Dios. Y es lo que Dios creo que es lo que quiere hacer y ver en este mundo, que las personas crean a Dios. No crean en Dios, mucha gente cree en Dios, sabemos que mucha gente cree en Dios y aún los demonios creen y tiemblan. No es el problema creer en Dios y que Dios existe, que Dios está, que no. No, creerle a Dios, a sus promesas, a su palabra, que Él enviará su juicio. Pero si nosotros nos arrepentimos, si oramos, si clamamos, si buscamos su rostro, si nos humillamos, Él cambia de parecer. Entonces Él va a escuchar nuestro clamor, va a perdonar nuestros pecados y nos va a sanar. Así que el pueblo de Nínive, sin tener esta gran promesa que tú y yo tenemos hoy en día, 2 Crónicas 7:14, sin embargo, hicieron lo correcto, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron incluso de silicio como muestra de duelo de que si no es Dios que mete su mano, que nos vamos a morir todos. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, quiere decir desde el presidente, del rey, de todo, hasta el más pequeño. Y hicieron que hasta los animales tuvieron que llevar ayuno. Fueron extremadamente serios en cuanto a que sabían que el juicio de Dios estaba sobre ellos, se lo merecían, está en su propia condenación, pero que Dios podría cambiar su parecer si ellos hacían las cosas a la manera de Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió también de silicio, se sentó sobre ceniza. Proclamó ayuno para toda la ciudad, para todo el mundo, las personas, los animales. Nadie comerá en 3 días, nadie tocará alimento, nadie beberá. Fue una cuestión realmente de un gran avivamiento que vio esa ciudad, porque hubo un gran arrepentimiento. La mano de Dios se ve cuando las personas realmente nos humillamos delante de Dios, nos convertimos en sus malos caminos y Dios entonces escucha, sana y perdona. Otro gran ejemplo, podemos verlo allí en el desierto. El pueblo de Israel estuvo pasando por un momento también difícil en el cual una gran pandemia, por así decirlo, un gran ataque de serpientes venenosas, pero igual por la razón de que nosotros hacemos las cosas mal delante de Dios. Atraemos para nosotros condenación, atraemos para nosotros juicio de parte de Dios. Pero aquí vemos las dos cosas, vemos el problema y la solución. Dios no se queda corto. Dios envió el anuncio de juicio a Jonás, a Nínive por medio de Jonás, pero al final usted vio el resultado, cómo el pueblo se convirtió, cómo el pueblo se
se humilló y Dios envió entonces sanidad sobre esa ciudad. Y al punto de que el profeta se enojó de tal manera que decía, ve, yo sabía que tú eres un Dios, que realmente eres benigno y eres misericordioso, y ahora mismo 40 días y no pasó nada en Nínive, sencillamente, ¿por qué? Porque el pueblo se cambió, el pueblo mudó de su mente, el pueblo se arrepintió y movió la mano de Dios hacia del juicio, hacia la misericordia. Ahora en esta ocasión vemos al pueblo de Israel que está en el desierto, pero por causa de murmuración, dice 21, acá en el número 21, 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios, ¿ve? Contra Dios y contra Moisés. Y decían y se quejaban, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio, estaban cansados ya de este pan tan liviano. ¿Se imagina? Se estaban quejando acerca del maná que Dios milagrosamente les dio, les proveyó. Esas pequeñas, eran como hojuelas, así como el cornflake hoy en día. Y ellos decían que caía del cielo y decían, ¿y esto qué es? Realmente es lo que quiere decir maná. What is this? ¿Y esto qué es? No sabían, es como un cornflake celestial que Dios le estaba dando milagrosamente en medio del desierto donde no había nada. Y sin embargo Dios proveyó y Dios les daba, Dios les sanaba. Ellos miraban y decían, esto es liviano, este pan es liviano, estamos cansados. Tenemos fastidio de tanto pan liviano, aquí no hay pan, aquí no hay agua, queremos lo que tenemos en Egipto, queremos aquellas cebollas y los pepinos y no sé cuánto. No es esto lo que mueve el juicio de Dios. La falta de agradecimiento. Usted mira en Romanos 1, vemos que dice Dios que las personas, que Dios envía su juicio desde el cielo contra las personas que impiden la verdad con injusticia. Y lo básico que está ahí esencialmente es porque no reconocieron a Dios por lo que Él es, ni le dieron gracias. Así que la idea de que cuando el pueblo, cualquiera, sea el pueblo de Dios, o sea cualquier persona que se muestra ingrato para con Dios, no le da la gloria a Dios y no es agradecido con Dios, estamos atrayendo sencillamente a nuestras vidas el juicio de Dios. Y eso lo estamos viendo a montones en todo alrededor del mundo, entre la idolatría, entre la falta de reconocer a Dios, en la falta de agradecimiento a Dios. Las personas que estamos más y más metidos en nosotros mismos, queriendo buscar de nosotros, queriendo depender más del hombre, del humanismo, de todas las cosas, de la nueva era, de todo, pero sin embargo no buscamos de Dios, no exaltamos el nombre de Dios, no glorificamos a Dios, ni le damos gracias. ¿Y qué hizo Dios en aquella ocasión? Cuando el pueblo de Israel se puso en esta conducta de estar quejándose de que no había pan, de que no había agua, de que estaban fastidiados ya de tanto maná. ¿Qué dice Jehová? Envió entonces entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué dice? Murió mucho pueblo de Israel. Su pueblo escogido, está bien, su pueblo ya seleccionado, que Dios amó. Sin embargo, por ser rebeldes, por ser malagradecidos, por ser personas quejosas y que no estaban buscando glorificar a Dios, Dios envió en medio de ellos serpientes de bronce ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo. Entonces fueron clamando ahora a Moisés, clamando a Moisés y buscando para que Dios interviniera, entonces y quitara aquellas serpientes. Y Moisés Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, sí, una serpiente en similitud de la misma que estaba en el desierto, pero ahora de bronce para ponerla sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y aquí un gran ejemplo, primeramente, del juicio de Dios, la misericordia de Dios, al mismo tiempo de algo profético que estaba hablando. De hecho, usted mira y sabe que el símbolo inicial de la medicina fue esto, ¿verdad? El asta con una serpiente ahí enroscada, y después inventaron que sí, dos serpientes, todas las cosas que se han hecho, pero realmente es esto. La idea es no solamente que era profético de la medicina, sino que era sencillamente profético del mismo Cristo Jesús. Algo que Jesús dio evidencia de que esto fue un hecho real, porque habló de esto en Juan capítulo 3. Dice Jesús, la solución de Dios para nosotros es la única, la misma, es mirar a Cristo. Como decíamos ahorita, corre la carrera con la mirada puesta en Jesús. Pon tu vista en Cristo. Y así como dice acá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así mismo también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, si todo aquel que mire a Él, mire al crucificado, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Y esta es la solución que Dios ofrece para traer misericordia a este mundo, que estamos clamando, que estamos buscando, que estamos ahora desesperados en medio de la pandemia. La solución es la misma, que miren todos los confines de la tierra a Cristo y seremos salvos. Que busquemos la manera de mirar al crucificado. Que no olvidemos la Semana Santa, que no quede en el olvido, sino que sigamos con ella en nuestros corazones, de que Cristo es la solución a todo problema. Y que así como se levantó entre los muertos, también la iglesia debe mantenerse viva, proclamando este gran mensaje de salvación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que también el Hijo del Hombre sea levantado, y fue levantado. Y a todos los que él quiso atrajo hacia él, y todo el que mire hacia él será salvo. Este gran testimonio también de Charles Spurgeon, en una ocasión que él iba a ir a su iglesia y no pudo llegar porque estaba nevando, se queda en una iglesita pequeña cerca de su casa. Ese día ni siquiera el pastor pudo llegar tampoco a predicar por la nieve. Se levanta un ancianito de los diáconos y trae un mensaje sencillo acerca de Isaías, y cuando vea que este jovencito Spurgeon sentado de atrás, que era como visita, pues le dice, muchacho, mira a Cristo y serás salvo. Y eso fue lo que le impactó a él, realmente hizo de él un gran predicador. Y siempre hablaba de esto, de mirar a la cruz, mirar a Cristo. Ahí está la solución a tu problema y al problema de todo el mundo. Dios ofreció la solución en Cristo Jesús. Lo levantó en el desierto, lo levantó en la cruz, para que todo aquel que mirara a Cristo sea salvo. No solamente sea sanado, sino que también tenga vida eterna. Por tanto, digo que este es un tiempo de una gran oportunidad para la iglesia. No estamos reunidos en los templos, no estamos reunidos en las calles, no estamos reunidos en los barrios, pero dice, la iglesia está ahora con una posibilidad muy importante, que estamos en cuarentena, que estamos retenidos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque es tiempo de regresar a las bases, a lo básico. Es tiempo de ocuparnos más en la oración. Es tiempo de buscar su rostro en oración, en adoración. Es tiempo de arrepentirnos, de olvidar nuestros viejos caminos, de buscar la manera de ayunar, como hizo el pueblo de Nínive, de mirar a Cristo como miraba el pueblo de Israel en el desierto, y como todavía siguen mirando muchos hoy a Cristo, que es la única solución que Dios ofrece en estos tiempos de oscuridad. Puede estarnos preparando, yo pienso, para un avivamiento como nunca antes. Por eso pienso y tengo ese deseo en mi corazón de que Dios quiera avivar su obra en medio de estos tiempos. No importa, serán oscuros, serán difíciles, serán de tornados, de terremotos, serán de pandemia, pero son tiempos en los cuales Dios quiere avivar su obra. Y nos ha dado mecanismos de cómo debemos hacerlo: en humillación, en arrepentimiento, en oración, en búsqueda, en mirar a Cristo. Ahí está la solución a nosotros. Una gran oportunidad que tenemos de avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros, ese Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que sea hecha en este mundo. Segundo Timoteo 3, 1 y 6 dice, por lo cual te aconsejo, Pablo decía al joven Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si ya tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti, si eres creyente, por tanto la idea es avivarlo, es echarle más, digamos, más leña, más gas, como tú quieras. La idea es que debemos hacer que ese fuego esté más y más vivo cada día, porque ahí es la única manera que nosotros podemos vivir correctamente delante de Dios. Porque el fuego que está en ti es el que va a consumir, es el que va a quitar, es el que va a purificar nuestras vidas realmente para estar bien delante de Dios. Recuerde que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Por tanto, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que decía Pablo a Timoteo, lo mismo que te dice a ti y a mí. Tenemos que ser testigos, hablamos la semana pasada. Testifiquemos de Cristo en todo tiempo, demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente porque tenemos un poder en nuestras vidas, que es un espíritu que es de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu que quiere que sea avivado, que ese don sea levantado, que sea realmente puesto en práctica, que sea realmente desatado para que pueda alcanzar a todas las personas que nos rodean en todo lugar.
El peligro está en que podemos nosotros aún tener ese depósito tan grande, como decíamos la semana pasada, en vasos de barro, ese gran depósito del Espíritu Santo en nosotros, aún ese espíritu puede ser apagado, aún ese espíritu puede ser constrictado. Pero no podemos hacer eso. Es lo contrario. Aviva el don, aviva el fuego del don que está en ti. Es contrario a constrictarlo, es contrario a apagarlo. Por tanto, mi exhortación es que tú avives el fuego del don que está en ti. Y que tengas cuidado de no contristarlo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se puede contristar porque dice que hemos sido sellados con Él para el día de la redención. Pero ¿cómo podemos contristarlo cuando hacemos cosas, cuando tenemos pecado en nuestras vidas, cuando estamos nosotros, como decía ahorita, tenemos que arrepentir nuestros malos caminos? ¿Cuáles son esos malos caminos? Dice, por ejemplo, aquí en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si hay cosas importantes que, por ejemplo, aquí nos dice, en otra, Proverbios 6, por ejemplo, dice que hay 6 cosas que Dios abomina. Y aquí, por ejemplo, nos da 6 cosas que son realmente malas para nosotros, que interrumpen el libre flujo del Espíritu Santo, que hacen que el Espíritu se constrite, se sienta triste, se sienta que no puede tener no puede darnos completamente el fuego que requerimos nosotros para poder ser útiles. Nos apagamos, nos estamos sencillamente quitando poder de nosotros mismos cuando estamos envueltos en este tipo de actitudes, ya sea de amargura, que es como una escalerita que va aumentando. La amargura, como dice el mismo Pablo también en Hebreos, que tengamos cuidado de que veamos que dejemos que no haya entre nosotros, hermanos, que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo que caemos de la gracia? No es que caemos de la gracia porque perdemos la salvación, sino que perdemos la posibilidad de estar en fuego activo en las cosas de Dios. Perdemos la capacidad de ser efectivos en las cosas de Dios. Caemos de la gracia de Dios, caemos de su favor. ¿Cómo? Cuando dejamos crecer raíces de amargura en medio nuestro. Y lo peor del caso es que esa misma raíz de amargura puede contaminar a todo lo que está alrededor nuestro. Por tanto, vea qué tan interesante y qué importante es que nosotros no dejemos que haya en nosotros raíz de amargura. Y por ahí comienza todo. Cuando tú tienes amargura, esa amargura, si la dejas por un tiempo determinado, va a producir en tu vida enojo que te vas a sentir mal contigo mismo, con los demás, comienzas a enfermarte. Y cuando alguien se relaciona contigo, lo que sale es una ira. Estás airado luego con las personas. Dice el Señor acá en este capítulo de Efesios, que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque si tú dejas pasar enojo en tu vida, si tú dejas pasar que los días corran sobre tu enojo, se va a convertir en una ira. Y esa ira te va a llevar entonces luego a que tú grites. Las personas ya no vas a comunicarte correctamente con alguien, vas a gritar constantemente. Esa gritería te lleva a decir cosas malas palabras, a decir cosas, pero eso es maledicencia. Y luego ocurre cada cosa de malicia. Hay asaltos, hay muertes, hay desatos, hay cuestiones de violencia doméstica, hay problemas, hay heridas, hay de todo tipo de malicia que ocurre como resultado de una pequeña amargura que fue guardada en tu corazón, no tratada, no llevado al trono de la gracia de Dios, no buscar el perdón, sino que fue creciendo hacia enojo, hacia ira, gritería, maledicencia, y el resultado luego son todo tipo de malicias que vemos que no quisiéramos ni siquiera mencionar. Por el contrario, Dios nos dice, quiere estar verdaderamente en el Espíritu, avivado, ser lleno, debemos hacer lo siguiente, debemos ser benignos unos con otros. Debemos ser misericordiosos, porque Dios fue misericordioso con nosotros, tener misericordia con los demás. Y aquí está la regla de oro, no, ahora la regla de platino, más superior todavía, perdonándolos unos a otros, como también Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. No perdonamos porque la persona merece el perdón. No somos misericordiosos porque la persona merece misericordia, sino que somos benignos unos con otros porque Dios fue bueno para con nosotros, porque Dios tuvo misericordia para con nosotros y porque Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Todos esos beneficios que tú tenemos en Cristo porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y nos ha perdonado todos nuestros pecados, tenemos que estar listos también nosotros para poder perdonar a los demás con la misma intensidad, tener paciencia con los demás de igual manera, ser misericordioso con los otros de igual manera, ser benignos para con todos, porque es lo que hemos recibido muy claramente, dice el Señor, si de gracia recibes, da también de gracia. Así que aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Recuerde que mucho menos, si no debemos contristar al Espíritu, mucho menos debemos apagar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué puede ocurrir?
Pero nos dice claramente la palabra de Dios, muy fácil, muy sencillo: no apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19, un gran mandato. Se va a poner un mandamiento de Pablo que nos da acá, que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios. Es que es posible apagarlo, si no solamente contristarlo, entristecerlo, disminuir su intensidad, su capacidad de poder en nosotros, sino que somos capaces de apagarlo, de ponerlo completamente aparte y de vivir completamente en la carne, de totalmente nosotros vivir como queramos, independientemente de Dios, y no hacer caso completamente del Espíritu Santo. Es posible hacer eso. Pues habrá muchos cristianos que aún siendo creyentes pueden estar tan carnales y tan totalmente fuera de la voluntad de Dios, que hacen cantidad de cosas que son tremendamente absurdas. Tú dices, bueno, no hay diferencia alguna entre el mundo y el creyente, porque hay personas que aún cuando tienen Espíritu Santo pudieran llegar a pagarlo. Por otro lado dice, no menospreciemos las profecías. Hoy en día estamos en tiempos proféticos, por tanto no menospreciemos las profecías de Dios. Nos manda a examinarlo todo, retener lo bueno y sobre todo abstenernos de toda especie de mal. Cuando hacemos estas cosas, dice el Espíritu Santo, dice el Dios mismo, el Dios de paz nos va a santificar por completo. Ahí está la bendición. Tú y yo vamos a ser santificados por completo cuando somos capaces de abstenernos de toda especie de mal. No solamente de toda especie de mal, sino de toda, incluso de apariencia de mal. ¿Okay? Examinar todo, retener lo bueno, no menospreciar las profecías y no apagar el Espíritu Santo. Cuando hacemos estas cositas breves que nos dice acá el apóstol Pablo al final de su capítulo 5 de Tesalonicenses, dice, nos da la gran promesa: el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo, ¿okay? Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo, los cuales son guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está esto? El carácter de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es poderoso, más que Él no hay nadie. Dios es todopoderoso, Dios lo hará. Y Dios en su carácter es fiel, fiel es el que te llama. Así que aviva el don que está en ti, el fuego del don que está en ti. No lo contristes, no lo apagues. ¿Por qué? Porque Dios es superior, Dios es mayor que todos, Dios es mayor que todos. Dice Habacuc 2:18, ¿de qué le sirve la escultura que esculpió el que la hizo? En tiempos como estos, queremos que Dios avive su obra en medio de los tiempos, y la gente busca y corre a todo lugar, pero pregunta, es una pregunta que se llama Habacuc, es una pregunta que hacemos nosotros: ¿de qué le sirve a la gente la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra? ¿Te imaginas? Idolatría. La gente corre a todo lugar, la gente inventa y le pide milagros a todas las personas y a todas las piezas de yeso y de estatuas que han hecho por gusto. No sirven para nada. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Para él enseñar. ¿Qué podrá enseñar? ¿Podrá él enseñarte? Aquí está cubierto de oro y plata y hay espíritu dentro de él. No, no hay nada de quien tiene espíritu. Es Dios mismo, que Él es espíritu. Los que le adoremos tenemos que adorar en espíritu en verdad. Más Jehová. Pero Dios está en su santo templo. Miren esto. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Qué era recordatorio para ti y para mí? ¿Dónde está Dios? Mucha gente pregunta en medio de esta pandemia. ¿Dónde está Dios? Dios está donde siempre, sentado. Ni siquiera está, ¿cómo se llama? Atemorizado, de pie, preocupado y caminando ahí para acá. No, está sentado en su santo templo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Callar delante de Él toda la tierra. Callar, esperar en Dios. Los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Callar, esperar en Dios. Los que esperan en Jehová verán la salvación de parte de Dios. Los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Veremos la salvación de Dios. Estemos delante de Él, callados, sencillamente esperando en Dios. Ahora podremos orar juntos. La oración del principio. Habacuc 3:2. Pedir la misericordia de Dios. Pedir que nos avive nuestra obra o la obra de Él en medio de estos tiempos. Ahora que hemos hablado, vamos a decir a Jehová: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Y Padre, en la ira
Sé que va a mandar juicio, sé que envía juicio para purificar el mundo, para purificar tu iglesia, pero en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Cuenta como David decía, tu misericordia es mejor que la vida. Y si alguien ha de juzgarnos, que nos juzgue a Dios, porque sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad, pero el juicio de la gente no es muchas veces conforme a verdad. Por eso te pedimos, Padre, que en tu juicio te acuerdes de la ira. Oremos, Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu verdad, te agradecemos por tu carácter, por tus promesas. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Y es por eso que no tenemos temor alguno en medio del juicio, en medio de los problemas que hay, sino que corremos a hacer tu voluntad, a humillarnos, a irnos en oración, a buscar tu rostro, clamar a ti juntos en armonía, buscando, Padre, que tú, Señor, envíes tu misericordia sobre tu pueblo y que tú avives tu obra en medio de los tiempos. Que nos ayudes a ver lo que está mal en nosotros, y nos ayudes a buscar andar en caminos de rectitud por amor a tu nombre. Te rogamos, Padres, que tú avives la obra tuya, la obra de tus manos, en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús.